Buenas tardes. ¿Cómo están? Nosotros muy contentos por las bendiciones de nuestro Dios. Les quiero pedir que nos pongamos de pie y que dispongamos nuestros corazones, nuestras voces, nuestras palmas y nuestros pies para alabarle, para bendecir su santo nombre, el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque pues Él es el que ha perdonado nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que nos ha rescatado y nos llena de favores y misericordias. ¿No creen que se lo merece? Démosle un aplauso, por favor, a nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta mañana tan preciosa, esta tarde, Señor. Te rogamos que estés con nosotros y que nos bendigas, Señor, y que nos guíes para alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Que inclines tu espíritu hasta este lugar, Señor, tus oídos, Señor, y que escuches esta alabanza que traemos para ti, mi Dios. En el nombre precioso y suficiente de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Sí, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, mi Dios amado. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús.
Señor, te alabamos. Y Señor, te damos la gloria y nuestro agradecimiento eterno por tu gracia que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios. Gracias, Señor. Bendito seas. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, Digno, digno. gracia sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cordero de Dios, Señor, por tu gracia digno hemos es sido el Rey que salvos, la mi Dios. muerte venció. En la cruz del Calvario nos diste la Digno es el salvación, mi Cordero Señor. de Dios, Y
Por tus llagas hemos sido sanados. Digno es el Rey Gloriosa que es tu la presencia. muerte venció. Precioso Espíritu de Dios, Digno es el exaltado y Cordero glorificado de eres mi Dios. Señor. Eres grande y maravilloso. Digno es el Eres Rey de gloria, que la Rey de muerte reyes y venció. Señor de señores. Te Digno es el exaltamos, Cordero te de exaltamos. Dios. Bendito, Digno. bendito eres mi Dios. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Amén. ¿Cómo están? ¿Están contentos? ¿Están cansados? Para Él toda la gloria. Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se pongan rojas tus manos aplaudiéndole al Creador. Qué hermoso del Señor. Sí, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra y la alabanza. Bueno, hoy tenemos nuestra tercera hora aquí en este lugar. Hoy nos levantamos muy temprano, nos levantamos a las 5 de la mañana. Ya saben por qué se levanta uno temprano cuando hay una mujer a tu lado, ¿verdad? No se puede evitar estas cosas. Las mujeres son muy lindas, se tienen que poner muy hermosas para Dios. Qué bonito, ¿verdad? Fíjense, hemos estado en estas dos conferencias anteriores muy emocionados porque veo cómo Dios está hablándonos, cómo Dios está diciendo cosas que deberíamos de saber y sin embargo las ignoramos. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo lo dijo. ¿Y cómo lo sabrán si no hay quien les diga, quien les enseñe, quien vaya? Acompáñame en esta tarde, por favor, al capítulo 14 de 1 Corintios. Y cuando estés ahí, tú sabes, tu emoción la denotas con un grito de alegría. Fíjense que, ya lo he dicho varias veces, pero una vez más lo confirma el Señor. Dice que toda la palabra es útil. ¿Útil? ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Yo lucho en mi carne, no por desobediente, porque a veces digo, pero Señor, yo no ¿qué voy a decir cuando yo esté frente a tu pueblo? Y recuerdo las palabras del Señor que le dijo a Jeremías: no te preocupes, yo pondré mis palabras en tu boca. Y con esta confianza yo subo aquí, pero, claro, siempre le pido a Dios que tú seas redarguido y tocado. Y tenemos, en principio de cuentas, dejar muchas cosas que hemos valorado como buenas, pero son malas. ¿Y quién nos va a enseñar esto? Precisamente lo que vamos a ver hoy. Es una palabra tan cortante que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Desde anoche, desde la muy madrugada he estado, ay Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer, Señor? Y es como que desde los cielos el Señor se ríe
Y me dice, tú no te preocupes, yo haré la obra. Así es que ya estás conmigo en el libro de 1 Corintios capítulo 14, ¿verdad? Y dice así la escritura: seguid el amor y procura los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Primeramente nos habla la preeminencia, que es el amor, que es el segundo mandamiento de la ley de Dios, similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor siempre prevalece. Todas las cosas pueden acabarse, pero dice el amor nunca se termina, nunca deja de ser, dice. Pero me llama la atención mucho que dice que procures los dones espirituales. Y sabemos que hay varios dones. Señor, pero cuando tú me dices que procuremos, ¿quiere decir que yo lo voy a hacer? No. Los abracemos, los retengamos cuando los tengamos a nuestro alcance. Los procuremos, los busquemos. El que busca encuentra. El que pide se le da, y el que toca se le abre. Y si nosotros empezamos en esta mañana con este principio tan singular, lógico es que el Espíritu Santo va a abrir una brecha en nuestro corazón. Va a hacer lo que quizás hasta ahora no ha hecho por ignorantes, porque hemos ignorado la palabra. Ya no es ignorancia de ella, sino que hemos ignorado la palabra. Y muchas veces, ¿por qué? Porque quizás yo tengo la culpa que no les he enseñado algo tan esencial como son los dones espirituales, y que no lo estamos buscando. Por lo tanto, vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Hay una justificación. Pero antes de que yo hable de esto, acompáñame al capítulo 12 del mismo libro de 1 Corintios, capítulo 12, y veamos algo bien importante. Dice, el versículo 1 del capítulo 12 dice: no quiero, dice, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Quién impulsa a Pablo para hablarnos con tanta autoridad? Pues Dios Espíritu Santo. No quiero, hermanos, dice, no quiero. Ahora, si yo me paro aquí y yo no les hablo de ese deseo en Pablo, para que tú no ignores los dones espirituales, pues eso es loable. Pero si por lo contrario no te hablo de los dones espirituales y tú los has rechazado, o no los tienes contigo, o los has ignorado, o no los conoces, ¿qué dilema, o en qué dilema me encuentro en esta mañana? ¿Qué cuenta le voy a dar a Dios que no les he enseñado algo tan importante y sustancial como son los dones? Claro, conocemos y sabemos y oramos por sanidad, que es un don. Muchas veces nos ha tocado orar para echar fuera demonios. Pero estos dos dones los hemos pasado por alto, que son el don de profecía y el don de hablar en lenguas. Y no pareciera que tuviera tanta importancia, o no le hemos dado la importancia que debe tener estos dos dones tan importantes y relevantes, no solamente en tu vida, sino para el crecimiento de la iglesia, o no solamente para el crecimiento de la iglesia, sino para tu vida. Son dos cosas que deben ir de la mano, pero como el pueblo se pierde por ignorar estas cosas, pero en esta mañana Dios va a hablarte como me ha hablado a mí. Entonces, por un lado dice, no quiero que ignoréis. Pero aquí en el capítulo 14 dice que lo procuremos. Procurad los dones espirituales. Procuremos los dones espirituales. Y como antes dije, se nos antoja irrelevante. Bueno, pero ¿para qué quiero dones espirituales, no? Vamos a ver. Dice,
Versículo 2 dice, porque el que habla... bueno, pero antes de que yo me vaya ahí. Bueno, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Me voy a meter un poquito, como lo hice en la mañana, como lo he estado haciendo. Hay dos cosas muy importantes. Una es hablar en lenguas en misterio, que nadie entiende, pero es una comunicación directa con Dios, entre tú y Dios, tu espíritu y Dios. No voy a hablar mucho ahorita de esto, vamos a tratar este punto. Pero hay otro idioma dada por el Espíritu Santo, o otro derramarse de las lenguas, en verdad, no en espíritu, que es para comunicarnos con los hombres, ¿sí? Que son las lenguas que ya conocemos, como el short, el tal, tzotzil, tojolabal, soque, mame, inglés, portugués, francés, italiano, etcétera, etcétera. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a tratar de entender todo lo que Dios nos dice. Es tan maravillosa esta palabra que me tiene anonadado, y más que anonadado, subyugado. Me tiene de rodillas. Dice la Escritura, mira, atento, por dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. A ver, 120 personas que estaban en el aposento alto, ¿cómo estaban? Unánimes, juntos. Eso nos está diciendo ahora el Espíritu Santo, que estaban en un mismo sentido y en un mismo sentir. Porque no es lo mismo que estemos juntos, pero no estamos en el mismo espíritu, no estamos unánimes. No podemos caminar dos si no estamos puestos de acuerdo. Eso es lo primerito que debemos de ver. Estaban unánimes, el día de Pentecostés estaban unánimes juntos. Cuando hay divergencias de pensamiento, cuando las intenciones no son las mismas ni los pensamientos, entonces, ¿cómo se va a presentar el Espíritu Santo? No se puede. Entonces ahí vemos que el acontecimiento en la promesa de Dios, porque no nos olvidemos que el Señor ya lo había dicho, a ustedes les conviene que yo me vaya porque les enviaré algo mejor. En ese momento se iba a cumplir esta profecía que el Señor había dado a sus discípulos. A ustedes les conviene que yo me vaya. Entonces están ahí el grupo de 120 esperando en el aposento alto a un acontecimiento inédito. Pero más que inédito, impresionante. Y cuando digo impresionante es porque iba a tocar a todo el mundo. Esto iba a trascender, porque solamente podemos conocer las cosas de Dios cuando vienen de parte del Espíritu Santo. Y si no, no las conocemos. Qué hermoso, ¿verdad? Y dice, y de repente, versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué fue lo que pasó? Algo natural, que en realidad era un hecho sobrenatural, porque todos conocemos el viento. Hemos sentido vientos fuertes y hemos visto vientos que levantan techos, pero aquí fue algo que jamás se había visto, porque penetró a donde estaban los 120. Dice, vino, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, un viento soplando en ese lugar, ¿verdad? Soplaba fuerte, no como estos ventiladores que ni aire dan, ¿verdad? Pero algo muy fuerte. Y este viento llenó la casa donde estaban sentados. Un viento llenando un espacio que te indica un hecho sobrenatural. Un hecho sobrenatural. Eso no es natural, que un viento recio se quede dentro de una casa, porque el viento, como entra, se va.
a menos de que siga soplando el viento. No, el viento permaneció en la casa. Eso nos habla de algo que no se ve ni se da. O sea, Dios mismo tomando control de ese lugar. Se quedó en ese lugar, estaba soplando fuerte. Los discípulos lo podían sentir, pero no solamente lo sintieron, sino que comprobaron la promesa de Dios. En ese mismo instante tenía que cambiar la situación total de estas gentes. Y dice así: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué fue lo que se les asentó? Lenguas de fuego sobre sus cabezas. Lenguas de fuego. Ahora, no perdamos de vista lo que dijo Juan el Bautista. Dice, yo os bautizo con agua, pero vendrá alguien después de mí, de quien no soy digno, dice, de desatarle o amarrarle las correas de sus sandalias, que vendrá y los bautizará. ¿Con qué dijo? Con el Espíritu Santo. ¿Y con qué? ¿Verdad que sí? ¿Lo recuerdan bien? Vendrá y los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahí está. Estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Jesucristo mismo. La promesa se estaba cumpliendo. La profecía estaba en ese momento dada, listo. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquella presencia sobrenatural del aire, del viento recio y de las ascuas de fuego, las lenguas de fuego posadas sobre su cabeza, trajo consigo una llenura del Espíritu Santo. Así es como obra Dios. Ni siquiera se espera. ¿Fuego de dónde vino? Del cielo. El viento del cielo. Pues la manifestación del Espíritu Santo. La presencia misma del Espíritu Santo en aquel lugar. Que pasara algo así en este lugar, en esta hora, sería el hombre más dichoso de la tierra. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a pasar. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora aquí es donde yo quería llevarlos. Por el otro lado dice que es un don el hablar en misterio, en lenguas que nadie conoce. Pero aquí a todos les fue dando en particular una lengua diferente. Vamos a verlo. Porque es donde nos llevan a confusión cuando el Espíritu Santo creen que porque pensaban que estaban ebrios o borrachos, estaban hablando en misterio. No. Lo que pasa que eran hombres comunes y corrientes. Bueno, había hombres muy importantes, pero no hablaban más de 2 o 3 idiomas. En ese tiempo se hablaba el hebreo y el griego. Ahí entre los judíos. Pero de aquí el Espíritu Santo provoca algo, no la glosolalia, porque la glosolalia se le llama a las lenguas que no se pueden entender, ininteligibles o indecibles. Aquí no fue la glosolalia, no. Así le han llamado, pero no, porque eran lenguas que todo el mundo entendía. Lo vamos a ver. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Ya vieron que no era glosolalia? ¿Ya vieron que eran lenguas que se entendían perfectamente bien? Porque todos se entendían. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Dicen así, ¿cómo pues? Se preguntan ellos, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África,
más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, como judíos, como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué es lo que estaban escuchando? Las maravillas de Dios. Todos estos hombres hablando en diferentes lenguas. A mí me gusta mucho pensar que estaban hablando en Chol, Baquisamillet, Chuquiapusical. Estaban hablando en Celtal, Vishagotán. Contento Ayón, oh Señor. Y todo el mundo les entendía. Todo el mundo sabía lo que estaban diciendo. Pero estaban escuchando algo que nunca habían escuchado. Esta gente ni remotamente podrían saber lo que estaba sucediendo en este momento si no es porque el Espíritu Santo se da a conocer. ¿A través de qué? A través de las lenguas que están hablando. Están hablando las maravillas de Dios. Entonces podemos ver algo muy importante, que no es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, algo similar a lo que nos está diciendo el apóstol Lucas o el discípulo. No, muy diferente. Ahora, vuélvete a ir a 1 Corintios 14, que ahí es la plática que nos compete. 1 Corintios 14. Ay, tenemos que llegar a lo profundo del corazón de Dios en esta hora, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar. Entonces están ahí. Mírame nomás, dice el versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. El que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Ven? Que no es lo mismo que en Hechos 2. En Hechos 2 están hablando a todos sus pueblos, a los hombres, a esta multitud de gentes. Ahora, aquí no. Es una unión entre tú y Dios. Una comunión, una comunicación, un coloquio entre tú y Dios. Un diálogo entre tú y Dios. Pero dice, el que habla en lenguas, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. He ahí el meollo del asunto, lo importante que Dios quiere comunicarte en esta hora. Yo tuve una experiencia hace unos 30 años. Sí, como 30, 25 años, como 30 años. Nos fuimos a un verano a Puebla, cuando todavía estábamos comenzando nuestro caminar en Cristo, y también ahí estaban comenzando esa inmensa iglesia que ahora existe en toda la República. Era pequeña todavía y estaban todavía, se acaban de pasar de Aquiles Cerdán a Cholula. Y en ese entonces se hablaba en lenguas, todo el mundo hablaba en lenguas. Y yo los miraba y, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Y tenía una ansiedad por saber qué estaba pasando. Y yo lloraba porque no podía hablar en lengua, no sabía qué era eso. Mis pastores, mis maestros nunca habían hablado de ese asunto, como tampoco ustedes tal vez no saben. Entonces yo le empecé a clamar a Dios. Estaba yo haciendo mi tarea, porque fui a estudiar con Lupita. Me ganó, ella sacó 9 y yo saqué 8. Qué Mario. Y estaba yo estudiando, pero en mi alma, en mi corazón, en mi ser, había un anhelo de hablar en lenguas. Todo el mundo habla en lenguas y estamos en esta parte. Y estoy ahí escribiendo y respondiendo mis cuestionarios y todo, estudiando, cuando de pronto, y caí bañado en lágrimas. Dios me había bautizado para poder hablar en lenguas. ¿Cuántas veces nosotros ignoramos que no tenemos una comunión correcta con Dios?
Porque ignoramos el hablar en lenguas. No sabemos, y es más, no lo vemos lógico, ni tan ortodoxo. Si yo no sé lo que estoy diciendo, pues yo tampoco. No entendemos, pero le estoy hablando a Dios a través de una lengua. Y aquí hay muchas razones para procurar las lenguas. Una, que es un gemido como de un niño. Como un niño cuando quiere leche, ¿cómo empieza a pedir la leche? Y la mamá sabe que quiere su leche inmediatamente y le saca el chicharrón y lo pega ahí. ¿Sí? Así es. Dicen los niños cosas que parecen gringuitos, ¿verdad? Decía que Luciana me habla, Luciana, la hijita de Heidi, y me empieza a hablar y yo le digo, ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, porque no le entiendo nada. Heidi, ¿qué dice? Y la mamá me traduce todo lo que quiere decir, ¿no? Porque así es, la mamá se entiende. Pues es lo mismo. Papá quiere escucharte. Son gemidos de un niño hacia papá que quiere su leche. Tú estás comunicándote en el espíritu con él. Otra cosa es que el diablo no puede interpretar lo que tú estás diciendo, no te puede robar las peticiones de tu corazón. Porque cuando estás en verdad orando, estás de rodillas, muchas veces te ha robado el diablo la bendición. Estás ahí como una masa, nomás hincado, te duermes, te fastidias y es más que tiempo puedes estar arrodillado. Nada. Y pierde la bendición de la comunión con Dios. Pero aquí dice algo muy importante, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Y cuánta necesidad? Hablar con Dios. Mucha es nuestra necesidad. Pero no lo hemos practicado. No sabemos hacerlo. No sabemos hacerlo. Dice la Escritura, cuando era niño, hablaba como niño. Actuaba como niño. Era como un niño. Pero ahora que soy un hombre, dejé de ser un niño y comportarme como tal. Entonces, cuando somos niños en el Señor, necesitamos de nuestro alimento espiritual todos los días. Y entonces, cuando empezamos a hablar en el Espíritu, hay una comunicación directa con Dios. Hay una comunicación directa con Dios. ¿Sí? Y nadie lo entiende. ¿A quién le interesa entenderlo? O sea, nadie lo entiende. Pues el diablo quiere robarte toda la bendición que tienes de parte de Dios. Pues no le entiende. Nadie le entiende. Aunque dice por el Espíritu, ¿qué es lo que habla? Misterios. Y me acuerdo entonces que todas las cosas son reveladas, son para nosotros los hombres, y las no reveladas son de Dios. Pero en el momento que estamos hablando en el Espíritu, estás hablando en misterios, se están develando los misterios entre tú y Dios. Y Dios sabe que conoce los pensamientos de tu corazón. Dios que conoce todas las cosas, sabe tu necesidad. Y comienza a derramar sobre la tierra bendiciones y bendiciones hasta que éstas sobren y abundan. Y no lo estamos aprovechando porque no sabemos acercarnos a Él. Es una manera hasta ilógica. Pero ahorita Dios nos va a hacer entender estas cosas. Edificación, exhortación y consolación. Y aquí entra la otra parte, la profecía, porque van de la mano. Profecía y lenguas, profecía y lenguas. Porque a través de las lenguas Dios revela la profecía a los hombres. Pero no perdamos de vista para qué sirve la profecía. ¿Para qué sirve la profecía? ¿No dice aquí? Primero, para edificación. Segundo, para exhortación. Tercero, para consolación. 3 cosas que el mundo entero necesita. La que menos nos gusta es la exhortación. ¡Ah, qué horrible! No nos gusta que nos exhorten, nos cae mal.
Pero les voy a decir lo necesario, lo importante que es aceptar la exhortación. Pero primero vamos a hablar de lo primero. Primero, sobre la edificación. El profeta está hablando. El profeta habla y dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es una exhortación. Perdón, no he hablado de exhortación, y hablar de edificación. Perdón. El profeta trae esa palabra que tanto necesitamos nosotros, ¿verdad? Que tanto queremos escuchar y no llega a nuestros oídos. Necesitamos que edifique nuestras vidas, algo que edifique, porque vivimos en medio de un mundo que realmente no trae mucho gozo estar viendo las cosas que están sucediendo. Necesitamos edificación, algo que realmente nos sostenga, siempre vigilantes, atentos, pero también llenos de gozo con lo que pasa a nuestro alrededor. Y necesitamos palabras que edifiquen nuestras vidas, ¿verdad? Sí, tú puedes. Y alguien que se levante y te diga y te hable. Y la otra es exhortación. Como antes decían, no queremos que nos exhorten. El Señor me dice que alguien está en este lugar cometiendo adulterio. No, seré yo, dicen, seré yo. No queremos. Y si más dice: ey, tú, ¿por qué estás en adulterio? Híjoles, no queremos. Hay alguien que dice mentiras. Hay alguien que solamente su masa corporal está en la iglesia, pero nunca está. Jamás y nunca está. Siempre está con su celular, chateando. Y le lo dice: ¡ih! No. Sí, es verdad. Debo de proceder a no hacer esto. Hay alguien que está robando. Hay alguien que está mintiendo. Y comienza la exhortación. Viene del Espíritu Santo. Es la palabra que Dios le dio al profeta. ¿Para qué le da? Para vida, no para destrucción. Para edificación, no para destrucción. Y la otra finalmente es para consolar. A ti el consolador, tráete consuelo ante tanto dolor. Cuántas cosas están pasando a mi alrededor. Una disfunción familiar, pobreza, enfermedades, desobediencias. Cuántas cosas. Entonces el profeta está consolando a través de la palabra que le pone Dios en sus labios. Pero sigue diciendo el versículo 4, porque no podemos perder el hilo de la plática esta. Dice: el que hable en lengua extraña, ¿qué dice? A sí mismo se edifica. El que hable en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Necesito edificar mi vida. Pero como no sé cómo hacerlo, porque cuando voy al Señor únicamente: Señor, te pido y te pido. No sabemos orar. No sabemos llegar a Dios, al corazón de Dios, puro te pido. Ni gratitud existe en nuestro corazón. Entonces, empezamos hablando del Espíritu, orando al Espíritu. Entonces nuestra vida empieza a edificarse. Porque el Espíritu habla, tu Espíritu habla con el Espíritu de Dios. Hay una comunicación maravillosa. ¿Sí? Y empieza tu vida a edificarse. Y entonces, ¿qué sucede? Cosas que tú nunca has visto. Cosas que tú nunca has oído. Pero bajan a tu corazón porque tú amas a Dios. Eso es de inmediato. ¿Sí? Es de inmediato. ¿Por qué? Porque cuando comienza la edificación de tu vida, comienzas a ver cosas, milagros y señales y prodigios que ni te imaginaste siquiera que ibas a ver. No te imaginaba lo que iba a pasar. Híjoles,
Estoy hablando en el Espíritu y mi esposa ya se convirtió al Señor. No quería, odiaba el Evangelio. Mi sobrino, mi primo, aquí y allá. Porque dice que el Espíritu nos enseña a orar como conviene. Entonces, como Él sabe cómo llegar a Dios el Padre, hay una comunicación tan hermosa con Dios Espíritu Santo, que Él sabe exactamente la clave para que tú puedas impactar en lo espiritual lo que quieres que sea impactado. Sea lo que sea. Entonces tu vida está siendo edificada. Edificada. Sigue diciendo, pero el que profetiza, el que habla en lengua extraña, pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Sí? Edifica la iglesia. O sea que yo necesito aquí a profetas, a todos ustedes. Cuando sientan algo en su corazón que tengan que decir, párense, pónganse de pie y suelten esa profecía. El Señor dice, pum. Yo pensé que la güerita iba ahorita a dar una profecía. No, yo pensé, paraste muy valiente. Ay, gracias, mamita Liano. Ahorita vamos a hacer llamado. Sí, párense. El Señor dice tal y tal cosa. Y ¿saben una cosa? Vayan a ver. Esto va a redarguir al hombre o a la mujer que esté mal o que esté bien, o lo que va a hacer el Señor en el futuro, o lo que está haciendo el Señor ya ahora mismo. ¿Por qué? Porque es profecía dada por Dios para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que nunca imaginamos. Ay, Señor Dios, ya estoy viendo lo que va a pasar en Comienza Cristiana, Tierra Buena. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, claro, pero dice más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que hable lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. No está diciendo al apóstol Pablo que no sirven las lenguas, sino que profeticemos para la edificación de la iglesia. Ya entendemos que yo me estoy edificando en mi casa, hablando en lenguas, hablando con Dios en lenguas. Ahora sí ya no te vas a dormir. Pero a la iglesia necesitamos edificar a la iglesia, ¿sí? Para que la iglesia reciba edificación. Entonces, todos se pueden levantar como profetas. No deben de cerrar sus labios, su boca. Al contrario, es abrirla y empezar a declarar lo que Dios está haciendo y diciendo lo que va a hacer. A través de ello hemos visto milagros, señales y prodigios en todos los tiempos. La Biblia está plagada de profecías. Toda la Biblia, todas las escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis, profecías y profecías y profecías y todas se cumplen, todas absolutamente se cumplen. Entonces, si la profecía es para edificación, para consolación, para exhortación, entonces Dios va a comenzar a trabajar. ¿Sí? Dios va a comenzar a trabajar a través de esta palabra, porque lo está diciendo. Qué hermoso cuando Dios comienza a hablarnos. Y tú puedes decirle a tu iglesia, a la gente que está aquí, lo que Dios va a hacer. Entonces ya esperamos que se va a cumplir porque Dios lo dijo, no el hombre. Pero dos cosas. Una, que estás en comunión en tu casa, en tu hogar, a través del Espíritu Santo orando. Tienes una comunión con Dios perfecta, maravillosa. Entonces ahora empieza a cumplirse la profecía. Porque hay una relación entre tú y Dios. ¿Verdad que digo verdad que muchas veces, verdad que digo verdad, nos arrodillamos y no sabemos ni qué decirle a Dios?
¿Cuánto tiempo estamos ahí de rodillas? Un ratito, 3, 2, 5 minutos y ya. Me cansé, ya no sé ni qué decirle. O miento. Es verdad, es verdad. Ahora prueba qué va a pasar cuando estés hablando en lenguas al Señor. Comienza. Tú abre tu boca nada más. Pídele a Dios que salgan esos gemidos. Abba, Padre. Esa forma de hablarle a Dios no es una ridiculez, no es algo impropio, es algo que está aquí. Entonces lo tomo y lo pongo por obra. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces nosotros con nuestro corto raciocinio, con nuestro pequeño intelecto, queremos cuestionar a Dios. Es que eso no es lógico. Pues no es lógico. No es lógico. No, claro. Pero Dios quiere que tú tengas fe. Nada más. Nada más. ¿Sí? Dios hace cosas increíbles. El Señor las hizo. A un hombre ciego le puso tierra y saliva en los ojos. Oye, Señor, eso infecta. No, Señor, no infecta, eso sana. Bueno, veo. A otro lo mandó a zambullirse 3 veces en el río Jordán. Adiós lepra. Dios hace así cosas que tú no lo puedes entender. Pues ¿por qué no voy a hablar en lenguas? Si sí me lo está diciendo Dios. Y le creo a Dios y comienzo a actuar en consecuencia a eso. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Ya vimos qué pasó allá el día de Pentecostés, pero ahora ¿qué va a pasar acá? Dice así. Así que quisiera que todos vosotros, todos ustedes, hablen en lenguas, pero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Claro. Pueden levantarse 1, 2 o 3 a hablar en lenguas, pero a alguien tienen que interpretarlo. Alguien tiene que saber entender a través del Espíritu Santo lo que esa persona está diciendo y no hay problema. 2 o 3 máximo. 2 máximo. Si alguien se levanta y habla en lenguas, alguien tiene que interpretarlas, porque Dios lo va a poner en el corazón de sus hijos. ¿Sí? Alarabasanda, Eriliri bajanda, la vallita, oh barabasala, y caralabasita. Yo les puedo decir, el Señor dice que hoy todos van a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Es difícil esto? Hablen lenguas e interpreto las lenguas. Y a lo mejor aquí hay muchos intérpretes de lenguas, porque es un don de Dios. Sí, es un don de Dios el interpretar las lenguas. Sigue diciendo Pablo dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no das palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablarás al aire. Entonces, eso nos está indicando que si no hay quien interprete, yo lo puedo hacer en mi casa. Ahí en mi casa lo voy a hacer. Si quiero ver a mi entorno, a mi alrededor, un cambio, yo voy a empezar a hablar en lenguas. Yo quiero, Señor, tener una comunicación contigo. Y espero que sea el deseo en tu corazón y no lo eches al olvido. Comienza hoy.
¿Cómo le hago? Tú no te preocupes, el Señor le dijo a Jeremías, yo pondré las palabras en tu boca. No hay problemas. Dios lo va a hacer, porque a cada uno nos da el repartimiento de dones como nos conviene. A cada uno, dice, a todos. No te preocupes, solamente pídeselo, clama al Señor, como dice acá. Vamos a ver qué dice. Estaba yo aquí, versículo 12. Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Donde en la iglesia, poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces yo estoy orando y Dios me tiene que dar revelación de lo que se necesita. Es tan increíble lo que le estoy platicando, que cuando tú comiences a practicar esto, de las lenguas, la profecía, no vas a entender cómo te revela tantas cosas Dios. No lo vas a comprender porque tú puedes ver más allá. Espiritualmente entiendes las cosas mejor que en lo natural. Es como que estuviera frente a ti, porque puedes ver con rayos X situaciones, ni siquiera porque lo sepas, porque el Señor te lo revela. Y tú no entiendes por qué a veces oras así o asá, y tú te acercas a una persona, es profecía. Y hemos recibido profecía, bastante profecía nosotros, mucha profecía, muchísima profecía a través de toda nuestra vida. Y les voy a decir algo, se han cumplido las profecías, se han cumplido y se van a cumplir más todavía. Aún estamos así, viene lo mejor todavía. Ahora, tú no has visto los milagros y señales en tu vida y dices, Señor, tú no me oyes. Pero ¿ya vieron por qué es? Porque pedimos y pedimos mal. No lo estamos haciendo conforme a lo que nos está diciendo la Escritura. Esto es ¿cómo es posible que yo reciba si no estoy pidiendo bien? Soy tan distraído. Ahí ando mi puño de llaves. Y a veces le estoy metiendo a mi carro la llave de la puerta. ¿Ustedes creen que va a arrancar el carro o va a entrar la llave? Cuando me doy cuenta y me volteo a ver por todos lados que nadie me haya visto, me da vergüenza yo mismo. Digo, ay, qué tonto eres, Mario. ¿Cómo querés meter? Pues lo mismo. ¿Cómo te va a responder Dios si no le estás hablando correctamente? ¿Sí? Ven qué fácil es comunicarnos con Dios. Ni siquiera quiere mucha sabiduría para que nosotros vayamos, sino que vayamos a Él con el poder del Espíritu Santo. Así de fácil. Con el poder del Espíritu Santo, nuestra boca no empieza a hablar y hay una comunicación con Dios. Y entonces empiezan a haber milagros a nuestro alrededor. Cosas que nunca hemos visto. Cosas que nunca hemos visto. Se da de una manera sobrenatural todas las cosas. Todo. Yo no soy el único privilegiado. Me siento el consentido de Dios como me sentí el consentido de mis padres en cierto momento. Pero todos somos consentidos. ¿A poco no has oído esa palabra que te dijo, mi hijo eres tú? Sí, te lo dijo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Tómalo, papá, soy tu hijo. Y como soy tu hijo, consiénteme, achéchame. Pero el Señor te dice, bueno, sí,
Pero tienes que aprender a pedirme. Y una ocasión le pedí al Señor: Señor, regálame una camioneta, pero quiero una muy cara que no sé cómo se llama la camioneta, una marca, pero una marca muy cara. De ahí bien pobrecito, no tenía ni para comprar un carrito viejo. Como a los 8 días me regalaron exactamente la marca de carro que yo quería. Ahí vino mi camionetona. Pero ¿saben qué? No le pedí la marca, digo la fecha. Ya me lo dieron como 20 años atrás, 30 años atrás. Toda viejita, pero me dio la marca. Me dice: aprende a orar, aprende a pedirme. Ahora no soy tonto. Le pido con señales y todo, para que yo sé que papá me lo va a dar. Quiero tal y tal cosa, papá. Y cuando le hablo en el Espíritu, Él sabe lo que me conviene. Yo creo que no voy a poder terminar. Ya me quedan 5 minutos según mi coach. Ya voy a terminar, mi amor. No sé si voy a terminar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Oye, ¿qué está pasando? Que ni así queremos oír. Porque es un pueblo duro. Muchas veces no quieren escuchar, no quieren entender. Piensan que esto es vano. No, Señor, aquí lo está diciendo, nos lo está exponiendo en esta hora Dios. Yo lo creo y voy a comenzar. En lengua de tartamudos, dice el Señor, me hablarán. ¿Sí? Ay, Señor, pero esto no se ve tan ortodoxo ni tan coherente. Pero tú me lo dices y lo voy a hacer. ¿Verdad? ¿Verdad que sí lo podemos hacer todos? Para que no caigamos en este punto tan mal y tan ridículo. Dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. A ver, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto, Señor? ¿Sí? Las lenguas son por señal a los creyentes. La lengua es por señal a los creyentes. ¿Tú crees? Eres creyente, crees en las lenguas. Lo tienes que aceptar. Es por señal a los creyentes. ¿Tú crees que la Biblia dice la verdad? ¿Que la palabra es de Dios? Entonces tú crees. No puedes rechazarla. La tienes que tomar. Sí, la tienes que tomar. Sí. Entonces, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces comienzas a soltar la profecía como creyente. Porque los no creyentes no van a creer en las lenguas, ¿verdad? No van a creer. Pues pueden decir que está loco. Pero la profecía sí es una señal inequívoca de lo que va a pasar. Entonces comienza a trabajar el Espíritu Santo en esa área. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y pasa algo: lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Cuando hay profecía y entra una persona que no conoce de Dios, lo oculto de su corazón es manifiesto, porque se le está revelando cosas que necesita. Necesita palabras de poder, palabras de vida, palabras de consolación, palabras de edificación, palabras de exhortación. Y está oyendo un pueblo que está dando profecía. Y este hombre dice aquí: y postrándose sobre su rostro, adora o adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Inmediato.
Y inmediato. Muchas veces la gente se va de aquí. No solamente no hablamos en lenguas, no solamente no tenemos profecía, no tenemos amor. Y la gente dice, aquí no está Dios, yo vine buscando consuelo, edificación, consolación. Ni me hablaron, ni me voltearon a ver, ni caso me hicieron. Por favor, iglesia de Dios, lo primero, voltea a tu derecha y a tu izquierda. Si ves una persona por primera vez, acércate y dile que lo amas, que Cristo murió por esa persona. Acércate, consuélalo. Ahorita no es tiempo de abrazos, pero si fuera tiempo de abrazos, métele su apergollada. No, que como entras, sales. Como entras, sales. Ni siquiera te dignas a voltear a ver a nadie. Como que eres, no sé qué tienes en tu mente, en tu corazón. Como entras, sales. No. ¿Cómo vas a dar manifiesto de tu amor? ¿Cómo vas a consolar si la persona que vino buscando consuelo, lo único que recibió fue desprecio y desdén de tu parte? ¿Va a voler? No va a voler. Así dijo una persona. Le preguntó otra, oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Fui 2 o 3 veces. Nunca me saludaron en esa iglesia. Qué vergüenza me dio. Me dio ganas de meterme bajo, como el avestruz, esconderme. Nunca me saludaron en esa iglesia. Pero aquí no. Lo oculto, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Ya no voy a seguir mucho, solo voy a leer. Si habla alguno en lengua extraña, sea por esto, por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno fuere revelado, si alguno le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vámonos al final, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos de Dios. No está jugando Pablo. Mandamiento de Dios, lo que nos ha escrito y lo que hemos leído y espero entendido en esta mañana. Son mandamientos de Dios, pero dice, bueno, son mandamientos de Dios, por eso hablamos de esta manera. Mas el que ignora, pues que ignore. ¿Qué? A mí no me interesa. Dice Pablo, el que ignora, pues que ignore. El que lo crea, que lo crea. El que no lo crea, allá él. Es su problema. Pero yo le creo a Dios. Y tú también debes de creerle. Tú también debes de creerle. ¿Cuántos problemas tienes? ¿No hay problemas? Entonces si hay problemas, debemos de comenzar a practicar lo que nos dice la palabra. Hoy, no mañana, hoy. Más el que ignora, pues que sí, ahí está en su lugar ignorando. Así dice que, así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Punto. Allá a solas con Dios, sí, haz lo que quieras. Grito, habla, ¿no? Pero aquí no. Aquí no. Aquí todo decentemente y con
orden. Yo quiero, por favor, terminar, si me quitan el audio, por favor. Me quitan por favor. Allá Jorgito comiendo, Luisito también comiendo. Por favor.